el tema para hoy es nuestra reunión con el Señor, se llama, nuestra reunión con el Señor, que tiene que ver con el rapto, pero quiero explicar algo, porque es que casi siempre es cuándo va a ser el rapto, o qué va a suceder en el rapto, pero no sabemos qué es el rapto. Y eso lo digo porque muchos cristianos, la apostasía, dijo el Señor que sería, que hoy vamos a ver eso, la apostasía sería una señal de los últimos tiempos. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe. Ya se chequean, ya empiezan a hablar otras cosas, gente que uno decía, pero voy a dar un ejemplo, y es no importa que salgan las redes, porque esto está toteado en las redes, Jesús Adrián Romero, ya él dice que la salvación no es a través de Cristo, sino que todos ayudamos a la salvación de todos. Entonces entre todos nos salvamos, y está con una doctrina panteísta, que significa que la silla es Dios, la casa es Dios, el carro es Dios, el árbol es Dios, tú eres Dios, todos somos Dios. Tremendo adorador que fue. Si ustedes se dan cuenta ahorita, las canciones de él no tienen contenido, no tienen letra, no tienen nada. Y como él, muchos adoradores, porque el mundo del cristiano se volvió o empezó a seguir más a cantantes que a pastores. Y Dios dijo, les daré pastores, no les daré cantantes. Pero el mundo cristiano se volvió loco, y hay un concierto de Jesús Adrián Romero, de cualquier otro, y se vuelven locos y pagan lo que sea, pero ir a la iglesia no. Entonces yo digo, ¿dónde están parados? Él vino de un concierto hace poco y eso fue así. Entonces la gente no está siguiendo a Cristo, está siguiendo a personas, y eso es triste. Eso es la apostasía. Hoy quiero hablarles, hay muchas iglesias cristianas que no creen en el rapto, que creen que la segunda venida del rapto es lo mismo, y grandes predicadores. Me enviaron un dato de alguien que se llama Juan Manuel Vázquez, es un tremendo predicador, pero no cree en el rapto. Me enviaron de Itiel Arroyo, no cree en el rapto. De Sugel, tremendo teólogo, no cree en el rapto. Y les puedo nombrar aquí muchos más. Entonces ellos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que la segunda venida de Jesús es una sola. Por eso tengan cuidado con lo que escuchan en las redes. Tengan cuidado con a quién siguen. Es que habló tan bonito. Aquí alguien está presente, me dijo, quiero que mire esta persona que estoy siguiendo porque me parece muy chévere. Le dije, claro, mándamelo. Me lo mandó, y cuando yo empecé a seguir la secuencia de él, y dije, venga a ver quién es él. Él es un pastor adventista. Entonces le dije, mira, lo que pasa es que la doctrina adventista es esta. Yo no tengo nada con el adventista, con la doctrina sí. Porque de hecho el adventista cree que nosotros tenemos la marca de la bestia, porque nos congregamos el domingo, y la marca de la bestia solo será dentro de la gran tribulación, o sea que no tenemos ninguna marca. ¿Ves? Entonces yo no tengo nada contra las personas, contra la doctrina sí. Tengan cuidado con lo que escuchan, tengan cuidado. Es que dijo algo tan bonito, sí, pero no porque sea bonito significa que es la voluntad de Dios que se diga. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces quiero hoy hablar acerca de nuestra reunión con el Señor, porque es importante que entendamos que el rapto sí está. En la vigilia voy a explicar cosas que van a pasar dentro de la gran tribulación, cuando espero que tú y yo no estemos. Cosas que van a pasar. Por ejemplo, la paz del mundo se va. ¿Sabían eso? La paz es quitada de la tierra. Voy a explicar las cosas que se van en la gran tribulación. O sea que si a veces tú dices, es que no tengo paz, y Dios está, y el Espíritu está, y la iglesia está, imagínate en la gran tribulación, la paz será quitada. Entonces vamos a tener un tiempo muy hermoso. ¿Qué va a pasar dentro del rapto? ¿Cuándo es? ¿Cómo está escrito? Y si Dios lo permite y no cambia los planes, porque los planes son de Dios, el próximo domingo voy a tratar de concluir con lo del rapto, y les voy a dar más de 10 citas bíblicas, a traerles 20 citas bíblicas, donde muestren que el rapto sí existe y que la iglesia se va en el rapto. Quiero cerrar hoy
vigilia y el próximo domingo para que este tema quede claro en ustedes. Porque estos grandes predicadores, digo grandes predicadores, se están torciendo con su doctrina y están criticando a teólogos grandes como John MacArthur, que es un tremendo teólogo, y el hombre les ha escrito de la A a la Z, les ha explicado con tablero cómo el rapto sí existe, y siguen diciendo: John MacArthur es una excelente predicación, pero diferimos de doctrina. Entonces, ojo con quienes siguen en su oeste. ¿Oramos para la palabra? Ok, Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este día que tú hiciste. Gracias por estos testimonios. Gracias porque eso muestra que esto es iglesia, que tú eres real y que tú, cuando haces iglesia, porque esta iglesia es tuya, Dios, tú la empoderas, Padre, porque es tu poder, es tu unción, es tu gracia, tu favor inmerecido el que está acá. No somos nosotros, Dios. Gracias porque en los martes de oración hemos visto muchos milagros, Dios. Otros que no han dado testimonio y no han vuelto. No importa, Dios. Lo importante es que han visto que tu poder sí existe. Y es lo que necesitamos exaltar. No una iglesia, no una sede, no un pastor, sino al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Dios. Nosotros somos solos vasos que podemos ser útiles o no útiles en tus manos, Dios. Por eso, papá, entregamos este tiempo, esta predicación en tus manos, y te pido, Padre, que me des la sabiduría para saber explicar y que se la des al oyente, Dios, para saber entender. Pongo este tiempo en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que te quedes acá. Por favor, sin ti no sería más que una charla, pero quiero hablarles de tu palabra con tu unción y tu revelación, Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestra reunión con el Señor, así la llama Pablo, el rapto de la iglesia. Y quiero que vayamos al segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dos cosas diferentes. ¿Sí saben que cuando hay una y separa dos cosas? Pero a veces creo que toca uno volver porque hay gente que no entiende. Unos se basan en un solo texto bíblico de la iglesia de Filadelfia, que porque decimos que Dios nos hará salvos de la ira en la iglesia de Filadelfia y que por eso nos basamos. No. Hay más de 20 razones por las cuales la iglesia no entrará. De hecho, Alducin, que es un excelente teólogo, él un día dijo que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación. Mucha gente se fue de su congregación. Él después se retractó y dijo no. ¿Cierto? Yo te comenté. Y ahora las predicaciones, porque lo volví a escuchar, yo escucho gente de peso, pero cuando yo lo escuché hablando de que íbamos a pasar por la gran tribulación, hasta casi me convence. Le dijeron a Pablo: casi me persuades. Por poquito yo digo: ¿cómo así? Porque es un teólogo bravísimo. Mucha gente se fue y él dijo: no me importa, Dios me dio esta revelación tal. Pero un varón de Dios como lo es Alducin se retractó y dijo: no, mira, este estudio no era así, la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Eso es un varón de Dios? ¿Sí o no? Uno puede decir: perdón, me equivoqué porque en mi momento pensé que esto decía así. Y es un excelente teólogo. Y dice dos cosas, pero con respecto a la venida del Señor. Una es la venida del Señor, y nuestra reunión con Él es el rapto. Dos cosas totalmente diferentes. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, no se perturben de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, esa palabra es utilizada en el Antiguo Testamento
o el día de la ira de Jacob, eso está hablando de la segunda venida, no del rapto. El día del Señor es la segunda venida de Jesús. Entonces, en sentido de que el día del Señor está cerca, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que ya está sucediendo. Otra señal visible. Pastores, cantantes, personas que usted decía, pero ¿a qué hora se torció? Cantidad de adoradores yendo al Vaticano a cantarle al Papa. Es que tenemos que extender el Evangelio. No, eso no es extender el Evangelio. Eso es hacerse más famosos. Eso no es extender el Evangelio. La apostasía ya está terrible. Hablábamos el jueves acerca del arcángel San Rafael, porque alguien me hizo la pregunta y le estaba mostrando cómo la tradición, la iglesia tradicional trae este arcángel que no existe. Dan 2 versículos donde no tiene nombre. Yo explico los versículos, que no es ningún arcángel San Rafael que existe. Creen en él, lo veneran a él. Pero lo terrible es que muchas iglesias que no creían en esto, ahora creen en eso. He visto iglesias cristianas con imágenes de ángeles. He visto iglesias cristianas con Cristos atrás y crucifijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y la iglesia tradicional? Ellos adoran al Papa y a María, y muchas iglesias adoran a los pastores. ¿Cuál es la diferencia? El nombre. Pero a los pastores les encanta eso, y no son capaces de decirles lo que yo les digo. El Señor es tu pastor, y tu pastor no es tu Señor. Porque les gusta la idolatría, y a muchos, no a todos, pastores les gustan que los idolatren. Pero el problema, para que un ídolo se haga, tiene que existir alguien que idolatre, o si no, los ídolos no existirían. Pero como un pastor no se para a hablar de eso, sino se para a hablar de otras cosas, por eso la iglesia no sabe lo que tiene que saber, sino sabe lo que el pastor quiere que ellos escuchen. Qué tristeza. Me he encontrado con personas que les he hablado 2 veces, gente que lleva años en Cristo, y me dice, yo nunca sabía eso. A mí nunca me enseñaron eso. Y yo, ¿cómo? Y yo hablo con mi esposa y le digo, pero usted lleva 20 años en la iglesia, ¿cómo no saben lo básico? Claro, porque el pastor está entretenido en otras cosas, más que en enseñar la palabra de Dios, que es lo que nos cambia en nuestra vida. La palabra es lo que nos cambia. Nada más nos va a cambiar a nosotros. La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo se va a manifestar cuando la iglesia sea arrebatada. Porque cuando la iglesia sea arrebatada y se van a quitar muchas cosas, que las voy a explicar en la vigilia, entonces él ahí entra a sus 3 años y medio de fiestas que le va a ser permitido a él para gobernar este mundo. Pero no quiere decir que no sepamos de dónde viene este Señor gran personaje que ya existe. Ya existe. Por eso dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Que no vendrá el Señor en su segunda venida sin que antes venga la apostasía, que la gente empieza a negar la fe y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el anticristo, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ya pasó en el año 170 a.C. Antíoco Epífanes, ojo para las que están embarazadas, Antíoco Epífanes, bonito, Antíoco Epífanes Jiménez. Este fue un rey que gobernó, y él, en contra de la religión judía, él profanó el templo y él metía cerdos, metía cosas. Entonces, esto lo narra un libro apócrifo que se llama Macabeos,
Y narra cómo una familia de los macabeos, al ver cómo profanaron el templo, ellos entraron en guerra, hubo una pelea, la tenaz ahí. Eso mismo es lo que va a pasar en lo que divide la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años divididos en dos. Aló, buenas, ¿cómo estás? Divididos en dos, 7 años. A los 3 años y medio, 3 años y medio se llama tribulación. El anticristo va a gobernar una paz falsa. ¿Cuál es el eslogan de la ONU? Paz y seguridad. Y el Señor dijo, ojo, cuando digan paz y seguridad, el Señor sabía que iban a colocar ese eslogan 4000 años antes de que colocaran el eslogan. Por eso es Dios. Ya está paz y seguridad. Va a haber una paz falsa 3 años y medio. A los 3 años y medio el anticristo quiere meterse al templo porque van a construir el templo los judíos. Él tiene tanto poder que va a convencer a los musulmanes para que quiten la mezquita de Omar, construyan el tercer templo y los judíos van a adorar a Jesús, a Yeshua, ¿cierto? Entonces a los 3 años y medio él va a querer que lo adoren, porque no se aguanta tanta adoradera a Dios. Él se mete al templo, lo profana, y ahí es donde Mateo capítulo 25, versículo 25 dice, cuando esto suceda, huyan, porque empieza la gran tribulación, empieza lo terrible. Hay de las mujeres que estén en cita, voy a enseñar esto en la vigilia. Los niños se van a ir en la gran tribulación o no. Entonces, ¿por qué Dios dice, las que estén embarazadas, huyan? Vengan a la vigilia, que voy a enseñar todo esto, ¿sí? A los 3 años y medio la paz falsa se acaba, se le acaba el reinadito al anticristo y empieza Satanás con sus demonios a hacer de las suyas. Ahí empiezan las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, 21 juicios para esta tierra y para el pueblo de Israel, terribles. Con un solo juicio muere la 4ª parte de este mundo, un solo sello, uno, y son 21 sellos, 21 juicios de lo que va a pasar acá. Entonces esos 3 años y medio van a ser terribles. Cuando se acaben los 7 años, que es la semana 70, profetizada en Daniel capítulo 9, al pueblo de Israel, cuando se acabe, Jesús viene, pero viene con la iglesia. No es ascensor. Algunos creen que Jesús viene y es el rapto al mismo tiempo. O sea que subimos, son las bodas y el tribunal de Cristo, y bajamos. A mí ya me está dando mareo, porque toca subir y bajar rápido y yo le tengo miedo a las alturas. Entonces me da cosa que no me dé cuerpo glorificado y me toque me va a dar la pálida. No tiene lógica. Esos 3 años, cuando se cumplan los 7 años, Jesús vendrá. Y Jesús, viene la batalla de Armagedón, esa es la 3ª guerra mundial. La que tanto están profetizando ahorita allí en Rusia y todo eso, sí viene. Hay 4 señales de que esa guerra va a suceder y ya está para darse. Una de esas es que Napoleón Bonaparte dijo que el Éufrates era el mejor lugar para una guerra estratégica. Es el lugar donde va a suceder. Pero no podía suceder porque hace años había un río, un lago inmenso que lo cubría. Hace 4 años se empezó a secar ese río. Ya puede suceder la guerra. ¿Saben qué más va a pasar ahí? Se los explico en la vigilia. ¿Sí? Solo quiero mostrarles rápidamente la diferencia entre el rapto y la segunda venida de unas cosas. En el rapto será en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Átomo, esa es la palabra átomo. Esto. Creo que más vamos a durar pestañeando, porque eso va a ser así. En un abrir y cerrar de ojos es el rapto. La segunda venida no es un abrir y cerrar de ojos, porque Jesús viene a pelear la 3ª guerra mundial. En el rapto será antes de la gran tribulación, la segunda venida después de la gran tribulación. En el rapto Jesús vendrá en una nube. Los muertos en Cristo vendrán primero, nosotros seremos arrebatados en una nube y subiremos todos al cielo, porque Dios necesita presentar su novia, que es la iglesia.
allá nos va a premiar Dios, el tribunal de Cristo. Servir, vivir bien, tratar de hacer las cosas bien, tienen precio, tienen paga, tienen recompensa, y Dios paga mejor. Entonces va a suceder allá. Mientras eso sucede allá, acá es el despelote en la tierra. Seremos arrebatados en unas nubes, mientras que para la segunda venida Jesús no viene a las nubes, viene hasta el monte de los olivos y viene en un caballo blanco. Dos cosas diferentes. Hay muchos versículos que los explican para decir que es lo mismo. En el rapto seremos llevados al cielo y los impíos serán dejados acá en la tierra. En la segunda venida seremos llevados al milenio y los impíos serán destruidos. En el rapto, Jesús presentará a la iglesia a su Padre como su novia virgen. Tú y yo no somos vírgenes, pero es porque Dios es santo que nos justificó y nos hace santos. Todo es mérito de Dios, no hay mérito alguno en nosotros, nada, no hay nada. Entonces nos va a presentar allá al Padre. Ese es el propósito del rapto. El propósito de la segunda venida es para juzgar a los impíos y para que nosotros podamos reinar con Él. En el rapto no sabemos el tiempo, nadie sabe el día ni la hora. He explicado que no estamos en el año 2022, ¿cierto? Ya lo tenemos todos claro. No sabemos exactamente qué año estamos, pero no hemos llegado al año 2000. Porque solo contando, solo esto, que Jesús dijo, los 490 años que se cuentan desde la reedificación del segundo templo, el tratado de Artajerjes, hasta la venida, entrada triunfal de Jerusalén, eso es otro cuento, esos sí están exactos. Pero el Señor dijo que los 2000 años serían desde su resurrección. Ahí es donde empieza la dispensación de la gracia. Y como contamos el año 0, es desde que Él vino, o sea que esos 33 años que supuestamente Él estuvo en la tierra, porque tampoco son 33 años, son entre 32 y 35 años, pero no importa, 33. Entonces, si tú le restas 33 a 2022, no estamos en el año 2000, ¿se dan cuenta? Pero recuerden que son 7 años u 8 años antes, más creo 8, que sea el rapto. Porque el rapto sucede y no empieza la tribulación el mismo. No comienza el mismo. A mí me enseñaron que eso era así, pero me enseñó otro acá, que es el Espíritu Santo, y me dijo, no es al mismo tiempo. Puede ser a los días, puede ser a los meses, puede ser a las semanas, no sabemos. ¿Cuándo empieza la tribulación? Cuando Israel, a través de la guerra que viene ahorita, la última guerra que ellos van a tener entre Rusia, me estoy adelantando mucho, pues los voy a dejar con hambre. Entre la guerra que vienen por el gas, Rusia se está quedando sin gas, ¿saben? Y es uno de los mayores exportadores de gas, Rusia. Pero ¿quién tiene todo el gas del mundo? Israel. ¿Y eso tan chiquito? Sí. Estudien, búsquenlo. La pelea de Rusia contra Israel es por el gas y por el petróleo. El país más rico del mundo es el pueblo de Dios. Pero no hemos entendido, porque la gente dice es que Israel es el pueblo de Dios. No, la iglesia es el pueblo de Dios. Nosotros somos más bendecidos que el pueblo de Israel, porque ellos ni siquiera creen que Jesús vino. Nosotros sí ya somos más bendecidos. Entonces, no sabemos el día ni la hora. En cambio, el rapto, sí, después de que ellos firmen el tratado, cuando venga la guerra, Israel va a quedar así. Y va a decir, Dios mío, ¿qué hago? Tengo miedo. Entonces, como el anticristo se presenta como una persona buena, que va a dar solución, que va a ayudar al gobierno, entonces dicen, ¿ustedes por qué no hacen un pacto conmigo, un acuerdo conmigo? Hagamos un acuerdo y yo los protejo. No, eso es difícil, yo no creo. ¿Por qué? No, mire, tenemos pelea con los musulmanes. De hecho, esta tierra era de nosotros, Dios nos la prometió a nosotros y ya no la tomaron, ha sido difícil. No, tranquilo,
Si quiere, ¿cuál es su problema? No, pues que no hemos podido adorar porque nuestro templo está al otro lado. Ese es el problema. Pues si quiere yo hablo para que quiten esa mezquita. ¿De verdad? Sí, lo podemos hacer. Bueno, si usted logra que, eso es imposible, si usted logra, hagamos un acuerdo. Dice la palabra de Dios en Zacarías que es el pacto de mentira. Y empieza la tribulación. Cuando Israel firma el pacto con el anticristo. ¿Qué más va a pasar? ¿Cuál es la diferencia? Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Y en una nube, ¿se acuerdan? No se nada, y todo ojo, entonces le verá. Todo ojo le verá en la segunda venida, pero en el rapto no. El rapto solo la iglesia verá esta manifestación. Solo la iglesia en un momento a otro va a decir: ¿qué pasó acá? Tal vez 3 acá. La Biblia lo explica. Estarán 2 arando la tierra y 1 desaparecerá. Estará su familia en casa y faltará parte de la familia. ¿Qué pasó con mi esposa? ¿Dónde está mi hijo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a decir la ciencia? Se lo voy a explicar también en la vigilia, porque ya tienen dos hermosas que van a decir qué es lo que va a pasar a través de la tecnología que tienen ahorita tan avanzada. 8. Jesús desciende con voz de mando y con trompeta. En la segunda venida Jesús viene con brillo de luz al monte de los olivos y sale una espada de su boca. Eso es de tener miedo. Yo verdad que digo, Dios mío, cuando Jesús venga. 9. Los muertos en el rapto, los muertos en Cristo resucitan y recibimos nuevos cuerpos. Los que aquí se quedan no cambian de cuerpo. En la segunda venida Jesús no viene a transformar cuerpos. De hecho, cuando sea el rapto somos cambiados a un cuerpo glorioso, incorruptible, donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay nada, el mismo cuerpo de Jesús. Seremos llevados al cielo, entonces bajamos al cielo. Por eso estoy tranquilo de que no me tocan ascensor, que ya no me va a dar mareo, se me va a quitar eso también. Bajamos la batalla de Armagedón, entramos a reinar, pero habrá personas que lograron pasar estos 3 años y medio negándose al anticristo, no dejándose enmarcar, y esas personas no tienen cuerpo glorificado. Esas van a pasar al milenio con estos cuerpos. Entonces en el rapto, cuerpo glorificado. En la segunda venida no hay cuerpo glorificado. Así vamos, ¿cierto? El rapto. Jesús viene como Salvador, Redentor, para librarnos de la ira venidera de su Padre, porque Dios tiene que castigar el pecado, sí o sí. Lo que pasa es que toda la ira de Dios por el pecado ya la descargó en Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué va a mandar juicios? Porque todos no quieren aceptar a Cristo Jesús. Entonces Dios dijo: yo les doy una solución. ¿Se acuerdan del paracaídas? Si ustedes se ponen el paracaídas cuando tengan que saltar, bien. Pero si ustedes no quieren creer en el paracaídas y tenerlo puesto cuando tengan que saltar, adivinen qué va a pasar cuando salten. Muchos creen en el paracaídas, pero no portan el paracaídas. Una cosa es creer y otra cosa es vivir. Diferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese devocional del paracaídas? Yo estoy llevándolos allá y dicen: me perdí ese devocional. ¿Sí ve? Escuchen los devocionales. 10, 11, Jesús viene como Cordero de Dios. En la segunda venida viene como león de la tribu de Judá. 12, ya lo dije, viene hasta las nubes, y en la segunda venida viene al monte de los olivos. Dice que se va a abrir la tierra en forma de cruz cuando Él ponga sus pies en la tierra.
en el poder, porque la tierra va a ser restaurada en el milenio, cuando Jesús ponga sus pies. Solo Jesús va a poner los pies acá y la tierra va a ser restaurada. ¿Cómo no podemos creer en el poder de Dios? Todo lo que la ciencia está tratando de hacer, la ONU, que para que tengamos aire, porque la ONU ha dicho que después del 2030 va a ser imposible vivir. Por eso les conviene que seamos pocos aquí en la tierra, y quieren acabar con la clase baja, los pobres. Entre menos gente, más oxígeno y más comida. Y por último, y hay muchos más, Dios, Jesús en el rato viene como Dios de amor, porque viene a sacarnos, a guardarnos, a cubrirnos, a protegernos. Venga, porque ya saben lo que va a pasar, ustedes se van conmigo. Hay fiesta en los cielos, hay recompensa en los cielos, pero en la segunda venida viene como fuego consumidor. No es que Dios sea malo, Dios tiene un pleito con el pecado, y como sabía que era difícil que nosotros no viviésemos de esa manera, dio una solución, que es Cristo. Pero el mundo no quiere aceptar a Cristo, y los que aceptan a Cristo quieren a Cristo pero más la Virgen, a Cristo pero más el Papa, a Cristo pero más las obras, a Cristo pero más guardar el sábado, porque algunos creen que si guardan el sábado son salvos. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Jesús dijo en el Nuevo Testamento: yo soy su reposo. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Si el sábado es tan importante, ¿por qué Jesús mismo violó las leyes del sábado? Jesús sanaba en el día de reposo, Jesús predicaba en el día de reposo. Entonces Jesús fue el primero que violó la ley, y él dijo: yo no vine a abolirla, yo vine a cumplir la ley. Y les decía: mentirosos hipócritas, si usted ve que un buey, un caballo se le cae a un estanque y queda atado, ¿usted no lo saca de ahí? La respuesta era: sí, Señor. Entonces para usted es más importante un buey que una vida que estoy sanando, porque eso es la religión. Importante guardar el sábado, no importa que la gente se muera. Solamente les dejo esto: si el sábado es el día del Señor, y el sábado para algunas religiones no se debe trabajar porque el pastor predica, porque eso es un trabajo, entonces el pastor tampoco debería predicar, ni los diáconos deberían servir, porque eso es un trabajo. No han entendido nada. No se trata de un día, se trata de Cristo únicamente. Voy acá, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Pablo estaba explicándoles que no estábamos en la gran tribulación aún. Llegó alguien a la iglesia de Tesalónica después de que Pablo les enseñó, y empezó a decir: ya estamos en la gran tribulación. ¿Por qué lo decían? Porque es cuando la iglesia imperial empieza a matar a cristianos. Todos los apóstoles no murieron, el único fue Juan. Decapitados, empalados, pelados. Y todo el que profesara el evangelio, no solo cristianos, a judíos también, los mataron, los asesinaron. Miren en Google las cruzadas que hubo para que la iglesia imperial reinara durante 1500 años. Y por eso tratar de quitar la religión al mundo es difícil, porque el papá del papá del papá del papá del papá del papá y el papá le enseñó que era así. Nunca le dijeron lo que la Biblia decía, sino lo que dijo un señor hace 1500 años y que todos siguieron repitiendo por tradición. ¿Por qué hace eso? No tengo ni idea. No tenemos ni idea. Pablo les estaba explicando, diciéndole: no, esto sí está terrible lo que está pasando, pero no estamos dentro de la gran tribulación, porque no puede venir hasta que no venga la apostasía. Empezó a explicar las cosas. Entonces, en el capítulo 3 de segunda carta a los tesalonicenses, él les da un anuncio a que estén ocupados hasta que él venga, porque muchos vendieron sus casas, muchos dejaron sus trabajos, muchos se quedaron sin hacer nada porque alguien vino y les dijo: Jesús ya viene. Entonces dejaron sus trabajos, vendieron sus casas, empezaron a vender todo, a regalar todo para prepararse con el Señor. Y Pablo los exhorta. Cuando usted ve aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, los está exhortando a que se muevan.
Dios tenga por digno de su llamamiento y cumplan todo propósito de bondad y de obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros. Y empieza a explicarles, mijo, muévanse, no ha venido todavía, y aún así si viniera en un mes, mejor muévase, porque es bueno que el Señor vaya haciendo el bien. Entonces Dios les está explicando a él, Pablo les está explicando a ellos, en la carta de Tesalónica en el capítulo 3, a que todavía no es ya que se muevan, porque eso ha pasado en el tiempo de hoy también. Algunas pocas iglesias que predican que Jesús viene pronto, pocas, porque algunas dicen que, yo digo, Dios mío, ¿no tienen Biblia en la casa? Solo dicen la Biblia. Entonces si el pastor dice que no, todo el mundo dice que no. Si el pastor dice que sí, todo el mundo dice que sí. Pero es lo que dice la palabra de Dios, lo que yo tengo que decir. Y el rapto sí está cerca. Sí está cerca el rapto del Señor. Después del rapto será la segunda venida. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Dios también le dice a Timoteo, que es la misión de nuestra iglesia, nuestra casa de oración. Dios también le dice a Timoteo lo mismo. Le dice, en su manifestación, el rapto, y en su reino, la segunda venida. ¿Se dan cuenta que son dos cosas totalmente diferentes? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en el rapto, y también en su reino, el milenial. ¿Sí ven que son dos cosas totalmente diferentes? Cuando Pablo plantó esta iglesia de Tesalónica, dicen teólogos que él estuvo aquí aproximadamente un solo mes. Unos dicen 5 semanas, otros 6 semanas. Bueno, no importa. Pelean a veces que porque 1 o 2. Cualquiera de las dos. Estuvo poco tiempo Jesús en la iglesia, Pablo en la iglesia de Tesalónica. Y uno de los primeros temas que habló con ellos fue acerca del rapto. Cuando usted lee primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 5, está hablando del rapto. Fue la primera carta que escribió Pablo. Primera Tesalónicas es la primera carta que escribe Pablo en el año 50 después de Cristo. La última carta que escribe Pablo es segunda carta a Timoteo, en el año 66-67 aproximadamente después de Cristo. ¿Cuál es el tema de ambas cartas? El rapto. O sea que si Pablo, una persona tan ungida, tan metida con el Señor, que Dios le da tanta revelación, que escribe casi todo el Nuevo Testamento, la primera carta que escribe es acerca del rapto y la última que escribe es acerca del rapto, ¿será importante o no será importante el tema del rapto? Es una doctrina importante para un hijo de Dios. Es que yo no creo en el rapto, entonces yo no entiendo, hijo de quién es. Porque Hebreos dice que Él vendrá para los que esperan su venida. Claro, imagínense un papá que rico que llega a la casa. ¡Ah! ¿Dónde están todos? ¿Jugando? ¿No sabían que yo venía? Sí, nosotros le dijimos, pero no creyeron. Cuando llegue el papá, él solo está poniendo el pie en la puerta porque va a ser en una nube. Y nosotros, sí vino, sí era verdad que vino. Entonces Jesús se alegra porque sabe que le estamos esperando. Es más alegría, sabe que nosotros le estamos esperando. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, es increíble. Lo último que Dios habla en la palabra de Dios es que yo vengo pronto. Todo tiene un significado. Yo vengo pronto. En breve. 2000 años y no ha venido. Miles de millones de personas, lo he dicho, han muerto. Ya llegó para ellos. La gente entendió que Jesús venía en breve solamente en el rapto. No, porque nadie va a vivir 2000 años. Yo vengo en breve para tu vida. Espérame. Porque está constituido para los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una sola vez
y después de esto vendrá un juicio. O me esperas o no me esperas. Por eso es que Dios tiene un orden, y los muertos en Cristo primero resucitan que nosotros. Ellos resucitan, tienen un cuerpo glorificado, llegan a Jesús y de ahí vamos nosotros. Pero eso es así. Primero los que con fe aguardaron tanto tiempo. Y todos los que están muertos están en el cielo, no con el Padre, están con Jesús. Aún no conocen al Padre. Tienen que esperar las bodas del Cordero, pero están en el cielo con Jesús. La Biblia habla que ellos se reconocen, que ellos se ven, que están hablando dentro de la gran tribulación: Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás? Y Él le dice: aún queda poco. La Biblia nos enseña todo. Hay 7 doctrinas básicas en la Biblia que las voy a enseñar los jueves de discipulado. Está en Hebreos capítulo 6. Una de las doctrinas importantes es entender el rapto de la iglesia. 7 doctrinas básicas que un hijo de Dios debe saber, no que el hombre se inventó. ¿Dónde dice en la Biblia la primera comunión? ¿Dónde? En cambio, si le muestro en Hebreos capítulo 6 las doctrinas que Dios dejó. Vamos a ver en ese tiempo doctrinas de hombres y doctrinas bíblicas. ¿Por qué han surgido estas doctrinas? ¿Para qué surgieron estas doctrinas? Es bueno discipularse. Dígale al de al lado: pégale un calvazo. Dale, disipúlese. No mentira, no le pegue así duro. Dígale: el discipulado es bueno. Dicen que Dios va a usar la gran tribulación para purificar la iglesia. Ese es uno de los textos que usan Primera de Pedro. Que como la fe es probada como el oro, entonces que la iglesia necesita ser purificada por la gran tribulación, y la iglesia ya fue purificada por Cristo con su sangre. Casi nada. El rapto es el tercer acontecimiento más importante de la historia. ¿Quieren saber cuáles son los otros dos? Se los voy a decir. Hay 3 acontecimientos grandes en la historia. El tercero es el rapto. El segundo no sé. No, mentiras. El primero es la resurrección de Cristo. Es lo más importante que existe para nuestra vida. Sin resurrección no habrá vida eterna. El segundo es la creación del universo. Algunos ponen primero la creación del universo como primer punto, pero para mí, Alfonso, es más importante la resurrección de Cristo. Por eso para mí la resurrección de Cristo, la creación del universo y el rapto de la iglesia son los 3 temas más importantes de la historia en la Biblia. La esperanza que todo cristiano tiene y que ninguna religión tiene. Por eso la religión no tiene esperanza, la religión tiene obras. El cristiano vive por fe, no como el músico por fa. Nosotros vivimos por fe y por la esperanza. La fe tiene 2 cosas. No sé si ya lo he enseñado: fe y esperanza. Porque la fe es certeza de lo que se espera. Entonces tú a veces oras y los milagros son inmediatos. Ya, ¿cierto? El Señor le dijo, la mujer de flujo de sangre tenía tanta fe que dijo: si tan solo tocar el borde de tu manto. Lo tocó y duró 3 meses hospitalizada. No, inmediato. Dice que ella sintió la sanidad y con temor y temblor le hablaba a Jesús y le contaba su historia. Wow. Pero algunos el Señor llegó y escupió, mojó. Eso tiene un significado, no que Jesús sea sucio. Como dijo, es que no quiero decirle el nombre que le corresponde a él, pero dijo Cash Luna acerca de Jesús: babosadas, cuando escupió al suelo. Y le pone en los ojos de él y lo manda al estanque y le dice: ve y lávate. Él, de ahí a que llegara al estanque, pudo haber dudado. Y así pasa cuando Dios dice que hay un milagro en tu vida y tal vez podemos orar por el milagro. Nos llenamos de fe y al otro día decimos: no pasó nada. Esa es la fe. A veces es instantánea, pero a veces la fe es progresiva. Hay un proceso.
Por eso el Señor le dijo al centurión: déjame, voy a tu casa. Dijo: no, yo soy hombre de autoridad y sé que tú eres un hombre de autoridad. Solamente con que tú digas la palabra, yo sé que mi criado sanará. ¡Wow! Yo hubiera sido Jesús y le digo: venga, israelitas, escuchen, este que no es de Israel. Era un romano, un centurión. Tenía más fe que los supuestos hijos de Dios. Dijo: nunca he hallado tanta fe en Israel. Se maravilló Jesús. Entonces el centurión se fue y no cogió jet privado, porque no existía. Duró un proceso en llegar a su casa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que días después de que llegó, le preguntaron, tan pronto llegaron, se acercaron y le dijeron: tu criado vive. Y él dijo: ¿a qué horas más o menos él empezó a mejorarse? Y le dijo: a tal hora. Y él se dio cuenta que fue la misma hora cuando Jesús mandó la palabra. Hay milagros que ya están, como el que le dio Dios a Daniel, pero que aún no los hemos visto. Eso es fe. Si Dios nos diera todo inmediatamente, nos malcriaría. ¿Qué lo papa? Tome papa. ¿Qué lo pollo? Tome pollo. ¿Qué lo carne? Tome carne. ¿Qué lo use? Tome dulce. ¿Qué lo más use? No dulce, tiene que comer. ¿Qué lo más use? Bueno, coma use. ¿Qué lo use? Ya comió 2 veces, use. El niño se pone bravo, usted sí. Ay, tome use. ¿Qué lo use? Ya va, tiene que darle use. Toda la vida tiene que darle use. Porque así como malcriamos a un hijo, Dios nos puede malcriar a nosotros. Y Dios es un excelente padre. ¿Sí o no? En primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 a 22, yo les digo, voy a terminar aquí donde empecé. Del 12 al 22, dice rápidamente, no lo voy a explicar tanto, pero lo voy a decir. Pablo le hablaba a los corintios porque había una religión que no creía en la resurrección de Cristo. Les dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, mentirosos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí ven el trabalenguas? Si usted no cree que Dios resucitó, entonces ¿yo qué hago aquí parado? Y entonces no existe Dios, tampoco existe Cristo, tampoco murió por mí para que yo sea salvo y predique una salvación que no existe, porque Dios no existe. Dice: y si Cristo no resucitó, 16, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea que Cristo nos da la garantía de que como Él murió y resucitó, tú y yo vamos a resucitar si creemos en Él. ¿Se dan cuenta? Eso lo dice Dios. No es a través de los 7 anillos que me voy y hacen oraciones por mí. Es a través de haber tenido mi fe, mi paracaídas. Yo como he dicho, no le quiero faltar el respeto a mi Señor, pero pongo símbolos o hago analogías para darme a entender. Es como ese paracaídas, nuestro Señor. Nos tocó saltar algún día, cuente hasta 10, es que cuentan, y ábralo, punto. Pero tenemos salvación en Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, ¿qué es lo que duerme? El cuerpo. Aún está certificado por la ciencia. El alma y el espíritu no duermen, por eso soñamos. Y hay algunos que sueñan feo. Pon el oído uno ahí al lado, a ver si dice algo, a ver si se deja caer. Yo te amo. Diga el nombre. Yo te amo. No me despierto para que diga el nombre. Ay, de que diga otro nombre.
¿Se imagina? Usted está con... El que duerme es el cuerpo. El cuerpo, muerte significa separación. Yo tengo que decir esto muchas veces. Entonces el cuerpo se queda aquí echándole un motorcito, se separa del espíritu y del alma y toma dos rumbos, o cielo o infierno, no hay más. Y un día el que se echó el motozo arriba tiene un cuerpo intermedio, no hemos sabido cuál es el cuerpo. El otro se llama glorificado, este es un cuerpo terrenal. Se le llama cuerpo intermedio porque no se sabe en teología qué cuerpo está en el cielo, pero es que se ven. Entonces no sabemos qué clase de cuerpo. Los que mueren también tienen cuerpo. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Se veían. Y le dijo: déjame mojar la punta de tu lengua. Tienen lengua, tienen dedo, tienen sed, tienen emociones, tienen voluntad. Allá están, o abajito o arribita, esperando el juicio final, que es el juicio del trono blanco. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que todos los que mueren, que tienen su fe en Cristo, y los niños que han muerto, porque los niños no necesitan salvación. Si le echan agua en la frente, no necesitan salvación. Ellos directamente van para el cielo. Entonces, también los que durmieron en Cristo, todos esos están más felices que nosotros en el cielo. Ellos están más bacaneados que nosotros y esperándonos a nosotros. Esa es su fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo habla de la resurrección. ¿Y por qué entender de la resurrección? Porque si Cristo resucitó, nos va a resucitar, y eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Aquí habla de un orden: Cristo, las primicias de la resurrección. Hemos sido redimidos espiritualmente. Nuestra esencia, que es espíritu, ya ha sido redimida para los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El alma es el problema de nuestra vida, y el cuerpecito se está dañando por el pecado. No he visto al primero de 120 que parezca de 10 años. No. Algunos podemos aparentar unos poquitos años menos, pero tampoco puede decir: usted tiene 80, uy, sí, parece de 15. No, tampoco existe. Porque el pecado está deteriorando. Estamos bajo una ley de la ciencia que dice que todo va en deterioro. Todo va en deterioro. Esperemos que el sonido no, porque no lleva mucho. Entonces hemos sido redimidos espiritualmente, nuestra esencia, pero nos falta ser redimidos el cuerpo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Un versículo habla de nuestra vida en 3 posiciones. Dice: estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Cuándo la comenzó? Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ahí la comenzó. En vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cuándo la perfecciona? Desde que aceptaste a Cristo hasta cuando Él venga. Y dice: hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? El rapto. Entonces quiere decir que yo recibo a Cristo, estoy con Cristo y veré a Cristo. Dios vino a nosotros, está con nosotros y vendrá por nosotros. Filipenses 1:6 es eso. 3 cosas que suceden en nuestra vida. La buena obra la perfeccionará. Solo la perfeccionará hasta que Cristo venga por nosotros. Perfectos no hay ni uno. Bueno no hay ni uno. Ni mi bisabuela es buena. Si Jesús lo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay ni uno, solamente el Padre. Y hemos visto que la Biblia los llama justos. Los malos irán al lago de fuego y azufre. Esta religión primera que nombre, para no volver a dar el nombre, no creen que hay infierno. ¿Cómo así? Si el Señor dice:
Los malos irán al lago de fuego y azufre, y los justos irán a las moradas de mi Padre. Justos nos llaman, no buenos. ¿Sí ves? No somos buenos. Entonces, algunos creen que no habrá rapto, otros que ya estamos en el milenio, otros que estamos en la gran tribulación. ¿Cuál es la verdad? Está en la Biblia. La segunda persona humana más nombrada de la Biblia, ¿sí saben quién es? Después de Jesús, por eso digo segunda, el anticristo. Es nombrado como el inicuo en el Antiguo Testamento. Apostasía significa, esta palabra significa rebelión o salida. Está usado 15 veces en el Nuevo Testamento como acción de salir, quitar o alejar. O sea que sí tienes razón que no vendrá Jesús hasta que no venga la apostasía, porque apostasía es la gran salida de la iglesia. O sea, qué bueno que está sucediendo todo esto, porque quiere decir que Jesús sí ya viene por nosotros. Y termino acá con Segunda Tesalonicenses, donde estábamos, termino ahí. Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía en el versículo 5, con ustedes yo les decía esto? ¿Cuándo estuvo? En la primera carta les explica eso. ¿No se acuerdan que yo les hablé de qué? Del rapto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene al anticristo? Dios a través de la iglesia. Cuando la iglesia no esté, esto va a ser patas arriba. El Espíritu Santo se irá. Vengan a la vigilia, que es otra cosa que voy a explicar. Y vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, claro, el ministerio del anticristo siempre ha surgido. ¿Quién fue el que se mandó a hacer una estatua para que lo adoraran? El rey Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua para que lo adoraran. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no, yo no me postro ante eso. O sea que ese mismo espíritu del anticristo ya está. La sorpresa es que todos juntos estarán en el anticristo. El mismo espíritu que operó en Hitler. Es un principado. Todo para el bebé, que va a ser bueno cuando venga. Y después saca las uñas. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, tú y yo. Somos la iglesia, el Espíritu Santo habita en nosotros, por eso no puede hacer fiestas todavía. Pero sí viene en dolores de parto su subida a la presidencia. Y ya vienen quienes están subiendo a la presidencia que van a ayudar para que el Señor gobierne. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento significa venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí ven que si hay señales y milagros del diablo? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. ¿Cómo somos salvos? Recibiendo el amor de Cristo. ¿Quién es la verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recibiendo el amor de Cristo tengo el amor del Padre, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cuando tenemos ese amor, ese es el sello de que tú y yo nos vamos a ir con el Señor. La iglesia lo detiene. El reino de las tinieblas no prevalece sobre la iglesia. Y el Señor dijo que nosotros somos sal y somos luz. Termino con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Este versículo nos muestra el inicio del rapto. Apocalipsis capítulo 1 nos habla de la revelación de Jesucristo a Juan. De Juan
describiendo a Jesús como lo ve en el cielo, sus vestiduras, todo eso. Apocalipsis capítulo 2 y 3 habla del mensaje a las 7 iglesias, desde la imperial que comenzó hasta la Odisea que está hoy. Por eso también sabemos que estamos en los últimos tiempos. Es la última iglesia en la que estamos, donde el amor de muchos se enfriará. Se está empezando a enfriar el amor de muchos. En Apocalipsis capítulo 4 empieza el rapto. ¿Por qué lo sabemos también? Porque en Apocalipsis capítulo 5 Juan habla acerca de que Jesús es el único digno de desatar los sellos para el juicio. En Apocalipsis capítulo 6 comienza la tribulación y la gran tribulación hasta Apocalipsis capítulo 20. No se nombra la iglesia para nada. Y en el capítulo 21 se habla de la Nueva Jerusalén, cómo desciende la novia de Jesús, ataviada, hermosa, para reinar eternamente con Cristo. Y en Apocalipsis capítulo 22 nos habla acerca de la eternidad. ¿Qué va a pasar en la eternidad? La Biblia nos enseña. Leo Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de que Jesús le dice a Juan, le está dando una revelación. Este es uno de los raptos que aparece en la Biblia. Hay 7 raptos. Juan es llevado al cielo. Y Juan desde el cielo lo lleva 2000 años adelante y ve todo lo que va a pasar. Y lo escribe. Y se devuelve y baja. Porque tiene que morir como un mortal. Juan lo vio. Es uno de los raptos de la iglesia. Los 7 raptos que hablan. ¿Cómo van a decir que no existe rapto? Pablo también fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerdan? No le fue permitido hablar. Es otro de los raptos. ¿Quieren saberlo? Apocalipsis capítulo 4 para terminar. Dice, después de esto, ¿después de qué? De que da el mensaje a las 7 iglesias. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. El rapto. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, digo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de que ya le había hablado a la iglesia. Le habla a la iglesia para que se arrepienta. A todas les dice, yo conozco tus obras, a todas. Yo sé quién eres, yo sé qué haces, arrepiéntete. Después abre una puerta y dice rapto. Se cierra la puerta. 18 capítulos, del capítulo 4 al 16 capítulos, donde vienen los 21 juicios. Después Jesús viene con su iglesia. Ese es un corto resumen de Apocalipsis. Capítulo 4, la puerta abierta, es el rapto. Y donde Dios demuestra todo lo que va a suceder. De hecho, Juan, como tipo de la iglesia, porque Dios aquí nos va a mostrar las cosas hermosas que van a suceder a la iglesia. Y se lleva a Juan y le dice, a ti te voy a mostrar para que le hable a toda esa partida de cabezones. Y lo deja escrito. Entonces concluyo con esto. Nuestra reunión con el Señor es verdad. Esto es cierto, verdadero, verídico. Y se llama el rapto. Más vamos a hablar en la vigilia confiando en Dios. Amén. ¿Qué tal si se ponen en pie y oramos para quedar despedidos?